Buenos días, niños, espero que se encuentren bien. Espero que durante esta semana ustedes hayan podido estar muy bien, hayan podido descansar, hayan podido aprender las cosas que les enseñaron en el colegio y sobre todo que ustedes estén bien, que estén con salud, estén en su casita. No sé si recuerdan la semana pasada que vimos esta historia de Samuel, de este joven que a pesar de su edad Dios lo usó a pesar de ser muy corta edad. Pues bueno, me pregunto, ¿qué habrá pasado con él? Si después de ese día Dios le habrá dicho, claro, tú serás conocido, tú harás esto, otro, tú llegarás a Israel, y ahora ha terminado todo ahí. ¿Se habrá acabado todo por completo? No creo. ¿Qué tal si vemos ahora la historia de lo que ocurrió después con Samuel? Bueno, ¿qué ocurrió? Actualmente Israel estaba mal, como les dije la semana pasada. Ellos se habían vuelto a dioses extraños, a dioses ajenos, dioses que no eran Jehová, que no eran nuestro Dios. ¿Y qué ocurrió? Por eso mismo Dios los castigó. ¿Y qué ocurrió? Llegaron los filisteos. ¿Y qué ocurrió con los filisteos? Los filisteos empezaron a hacer una guerra contra Israel, una guerra contra los judíos. ¿Y qué ocurrió? Que en este momento Elí, que seguía siendo el sacerdote principal, tenía sus dos hijos. No sé si ustedes se acuerdan de estos dos hijos que nosotros hablamos la semana pasada, que no eran muy buenos que digamos, que toda la gente conocía sus pecados, que no eran como su padre Elí, que no trataban de tener un celo hacia Dios. Bueno, cualquier cosa igual Elí tiene cierta responsabilidad porque él los crió así, pero bueno, ya. ¿Qué ocurre? Que ellos dicen ya, ¿saben qué? Hay una forma muy buena para ganar esta guerra. Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a mandar a buscar el arca del pacto. Entonces, ¿qué ocurre? El arca del pacto. Ellos dicen ya, la vamos a sacar del templo, la vamos a sacar del tabernáculo y de ahí la vamos a llevar al campamento de batalla que nosotros tenemos en donde estamos peleando contra los filisteos. ¿Qué ocurrió aquí? Que cuando ellos lo mandaron a buscar, lo dejaron en el centro del campamento y todos los judíos, todos los israelitas empezaron a gritar de júbilo porque qué bueno, está aquí, acá, ya llegó el arca, vamos a ganar. Ay, ojalá hubiera sido tan fácil como eso. ¿Qué ocurrió? Que los filisteos escucharon este grito de los judíos, de los israelitas, porque ellos escucharon tanto, ellos gritaron tanto de júbilo, de alegría, que empezó a temblar la tierra. Los filisteos escucharon y dijeron, ¡ay! Ellos tienen el arca de la alianza ahí, el arca del pacto. Su Dios debe estar allí con ellos. ¡Oh! Ese mismo Dios que, digamos, le hizo tanto daño a Egipto, que le dio todas estas plagas. Los filisteos es algo interesante porque ellos recordaban o ellos conocían la historia de que este Dios Jehová había librado a Israel de los egipcios. Ellos tenían conocimiento, los pueblos tenían conocimiento de este Dios que liberó al pueblo de Israel. Pero ¿qué ocurre? Ellos dijeron ya, no importa. Nosotros como filisteos tenemos que ir y tenemos que pelear y tenemos que ganar. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que los filisteos dijeron no importa, no tenemos que tener miedo, somos filisteos aquí y allá. Van y le ganan a los israelitas. Y no solo le ganan, sino que estos dos hijos de Eli caen muertes y mueren en la batalla y ellos capturan esta arca y la toman. ¿Qué ocurre después con este arca? Pues eh, aquí tenemos un problema porque primeramente el arca la perdieron, la tomaron. Para los israelitas el arca era como la presencia de Dios misma cuando ellos iban al tabernáculo. Entonces les habían robado eso. Y no solo eso, habían muerto los dos hijos de Eli. ¿Cómo se lo habrá tomado Eli cuando le dijeron esto? Digamos que no muy bien. ¿Por qué? Porque Eli ya era un hombre anciano. Sus ojos él ya no veía. Él ya tenía una larga edad, tendría unos 98 años más o menos, nombre de la Biblia. ¿Y qué ocurre? Cuando llega alguien y le cuenta el hecho de que
hijos murieron en la guerra y que no solo simplemente que murieron, sino que también perdieron el arca, él se cae hacia atrás, se cae de la silla, se golpea y muere. De la impresión de haber perdido el arca y de haber perdido sus hijos, él se desploma, cae, se pega y muere. Esto está como muy mal. Vemos que, no sé, Israel, ¿qué le va a pasar? Tenemos que, por una parte, los hijos del sacerdote principal, los hijos de Elí, murieron, perdieron el arca. Elí, quien era el juez de Israel en ese momento, quien estaba juzgando a Israel, también muere. ¿Qué iba a pasar aquí? No había ninguna esperanza. De hecho, estas tan malas noticias, estos tan malos sucesos, hicieron que la nuera de Elí, al escuchar que su marido, que su esposo había muerto y que habían robado el arca y que no solo él, sino que también su suegro Elí estaba muerto, ella estaba embarazada y dio a luz, pero simplemente por el dolor, por la angustia, y en el parto ella muere. Ella estaba muy... esta noticia le afectó demasiado a Israel. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá ocurrido con el arca? Esto es algo muy interesante. No sé, miren. Acá vemos dos historias, dos problemas. El primero, ¿qué va a pasar con el arca? Y segundo, ¿qué va a pasar con Israel? Porque ellos ya estaban devastados, ellos ya no tenían, ellos ya habían abandonado a Dios, ellos tenían otros ídolos. Y su líder espiritual, Elí, ya estaba muerto. Y sus sucesores, que eran sus hijos, también ya habían muerto en la guerra, en la batalla contra los filisteos. ¿Qué va a ocurrir aquí? ¿Qué va a pasar con el arca? ¿Qué va a pasar con el pueblo? Pues veamos qué va a ocurrir. Bueno, como les decía, lo primero que ocurre es este problema que estamos viendo sobre el arca. ¿Qué ocurre? Los filisteos la toman. Y ellos decían llevársela desde... Bueno, como estamos viendo aquí. No sé dónde tengo el mapita, pero lo tengo por aquí. Ellos decidieron... Bueno, ellos decidieron desde Ebenezer irse de Ebenezer hasta Asdod. Ellos llevaron el arca ahí muy felices porque habían vencido por fin a los israelitas. Tenían el arca, entonces Dios ya no los iba a ayudar. ¿Qué ocurre? Pues hubo un problema. Digamos que hubo un castigo de Dios hacia los filisteos. Empezó a haber una especie de plaga, a la gente le empezó a salir tumores, le empezó a dar enfermedad, empezaron a estar mal. Y ellos se dieron cuenta, wow, no fue buena idea que tengamos en la ciudad eh, esta arca, el arca de los judíos, el arca de la alianza, el del pacto que ellos tenían con Dios. Entonces la gente luego de Ecrón, ellos dijeron, ¿saben qué? No es buena idea que la tengamos, mejor devolvámosla. No, porque esta es la manera. La gente empezó a hablar, empezó a decir, ya, ¿cómo lo hacemos? Ya, tenemos que devolverle a Israel, a los judíos, a este pueblo, esta arca, pero no podemos llegar y devolvérsela. Tenemos que darle, santificarla, tenemos que darle, expiar nuestra culpa por haberla robado. ¿Y cómo le iban a expiar? Pues iban a tener que dar, eh, hacer una figura como una especie de tumor de oro y hacer una rata de oro por cada príncipe de los filisteos. Hicieron cinco. Cinco. Y lo llevaron dentro del arca y ahí lo pusieron. Y ellos pusieron dos toros. Dos toros fueron, lo llevaron. Y llegaron hasta Bet-Semes. Hasta Bet-Semes. Y ya estaba yendo y la gente de Bet-Semes, ellos de repente vieron que estaba estos dos animales llevando el arca. ¿Y qué ocurrió? Pues estas dos vacas, todos los... creo que eran vacas, pero bueno, todos animalitos estaban llevando el arca. Y ellos fueron, wow, qué bonito, sí, dieron gritos de alegría. ¿Y qué ocurrió? Hubieron algunos que abrieron el arca, vieron lo que había dentro. Y estas no pocas personas de este lugar murieron. ¿Por qué? Porque había una orden expresa de Dios
de que ellos no podían llegar y hacer eso, de que ellos no podían llegar y abrirla, de que había un mandamiento de Dios de no abrirla, de tenerle respeto, de que simplemente... Y que incluso por eso lo llevaban con las vaquitas, porque en verdad ellos no podían tocarla, porque el que lo tocaba el arca, caía muerto. Entonces ellos desobedecieron a Dios al hacer esto. Entonces, bueno, alrededor de muchas personas. Eh, la Reina Valera no habla de 50.000, 70 personas que cayeron muertas por haber abierto el arca y visto lo que había. Ok, bueno, ellos lo llevaron hasta eh, por esta desobediencia ya ellos lo volvieron a llevar. Entonces la gente de Bet Semes llevaron volvieron a mandar a esto y llevaron el arca hasta la ciudad de... Entonces los de Bet Semes mandaron mensajeros a los de la ciudad de Kit, a la ciudad de Kiriat Hayem, y ellos dijeron, bueno, ya, acá, ¿saben qué? Los filisteos mandaron esto de vuelta, tómenlo. Y ya, claro, los de Kiriat Hayem, ellos lo llevaron hasta la casa Abinadab. ¿Y qué ocurrió con ellos? Pues ahí la dejaron. Y Abinadab consagró a su hijo Eleazar. ¿Y qué ocurrió con él? Pues él estuvo a cargo del arca por unos alrededor de 20 años hasta que quedara allí. Después, más adelante, seguro veamos qué va a pasar con el arca. Quedó en esta casa, quedó cuidado de Eleazar. Bueno, ya resolvimos la duda. ¿Cuáles eran estas dos problemáticas que yo le había planteado? Primero, ¿qué va a pasar con el arca? Y segundo, ¿qué va a pasar con el pueblo? Bueno, ya vimos. Dios obró sobrenaturalmente castigando tanto a los filisteos como a los de esta ciudad que fueron desobedientes de su orden de no tocar el arca. Y no solo tocaron, sino que la abrieron. Empezaron a ver lo que había dentro. Entonces Dios los castigó. Él mismo obró. ¿Para qué? Para que el arca volviera a Israel. Claro, no estaba en el tabernáculo, pero Dios la tenía ahí. Ya la había recuperado. ¿Pero qué ocurrió con Israel? Pues digamos que a pesar de la muerte de Eli, ellos no les cayó la teja. Ellos seguían, sí, mira, qué mal. Pero ellos seguían adorando y sirviendo a sus otros dioses. Ellos seguían sirviendo a dioses ajenos, falsos. ¿Qué ocurrió por esto? Pues a causa de esta misma desobediencia de buscar otros dioses, es que los filisteos venían y atacaban a Israel, porque era el castigo que Dios estaba poniendo sobre Israel por su desobediencia. Entonces, la gente, el pueblo se dio cuenta y dijo, creo que aquí la estamos embarrando nosotros. Creo que sí, que esto está pasando por nuestra desobediencia, creemos nomás. Y ellos dijeron, bueno, pues lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Tenemos que volver a Dios, pedirle perdón. Entonces ellos fueron hasta donde estaba Samuel. Un Samuel un poco ya más avejentado, ya no era este joven, ya no era este niño que vimos la semana pasada. Ya era un anciano, ya era un sacerdote y era quien estaba juzgando a Israel, prácticamente. Ellos fueron y le contaron a Samuel lo que ellos querían. Samuel les contó la firma. Le dijo, ¿saben qué? Ya, ustedes quieren seguir a Dios, pero sigan a Dios. Ustedes quieren, pero síganle. Yo voy a necesitar que ustedes rompan todas sus estatuas, todos sus ídolos, todo esto ustedes lo rompan, lo tiren. Y bueno, Israel tuvo que obedecer. También, después de no solo pedirle que destruyeran todo ídolo, toda figura, todos estos dioses falsos que ellos tenían, también les pidió que, bueno, nosotros estamos en Silo acá, estamos acá. Y él dijo, bueno, ahora, si ustedes quieren, en verdad, vencerlos a los filisteos, quieren volverse a Dios, reunámonos
reunámonos en Mizpa. Vamos de aquí hasta acá. De aquí a acá, sí, vamos, el pueblo. ¿Y qué ocurrió? Ellos fueron hasta Mizpa. ¿Qué ocurrió en Mizpa? Ellos hablaron, escucharon a Moisés, hicieron los diferentes sacrificios y ellos reconocieron, hemos pecado contra Dios. ¿Sabes qué? No, Dios sabe. Nosotros rompemos, no sé, vestiduras. Nosotros te decimos, hemos pecado contra ti. En este momento, el pueblo de Israel vuelve a esta relación que tenía con Dios, esta relación rota, por medio de este Samuel. ¿Qué ocurrió? Los filisteos que ya estaban en guerra contra ellos dijeron, ¡ah! Están en Mizpa. Si nosotros volvemos a ver acá, ellos estaban más cerca. Dijeron, ya, vamos a aprovechar de que los israelitas están indefensos porque fueron a Mizpa. Así que ataquémosle. El ejército de los filisteos llegó. Ellos estaban preparados, estaban listos para luchar. Los israelitas estaban allí, simplemente habían ido a hacer su culto normal. Pero Samuel, él siguió orando, siguió clamando a Dios, a pesar de que veía como el ejército de los filisteos llegaba, se acercaba, él siguió orando y clamando. ¿Qué ocurrió? Dios vuelve a actuar en este momento. ¿Por qué? Porque empiezan a haber unos truenos que empiezan a atacar a los filisteos, que empiezan, y digamos que los empezó a asustar. Y ellos estaban despavoridos, no entendían lo que pasaba, y truenos por aquí y por allá. Entonces ahí los israelitas aprovecharon, los israelitas que estaban en Mizpa, y fueron a atacar a los filisteos. ¿Qué ocurrió con los filisteos? Ellos estaban aterrados por este rayo, por esto. Vean que los israelitas, ¿de dónde salieron? ¿Qué pasó acá? Y perdieron. Ellos se fueron nomás. Fueron derrotados, perdieron. Y desde ese momento ellos, hasta bueno, un buen tiempo, dejaron a Israel en paz. Ellos volvieron a estar en la paz. Ellos volvieron a estar bien. ¿Por qué? Que así como Dios había intervino para recuperar el arca, Dios intervino por medio, al escuchar la petición de Samuel, esta oración. Al escuchar esta oración, él actuó y lo liberó. Por esto mismo, en ese momento Samuel llega, parte una roca, ¡pah! Y dice, bueno, a este lugar lo llamaremos Ebenezer. ¿Por qué? Que el nombre significaba que hasta aquí nos ayudó Dios. No en el sentido de hasta aquí y nunca más, sino que Dios les ayudó desde Silo hasta allí. Que incluso en ese lugar lejano, que incluso en ese contexto, Dios les ayudó en esa guerra, en esa batalla, que hasta ese lugar Dios les había escuchado, Dios les había ayudado, diciendo, no importa el lugar, no importa el contexto, no importa la dificultad, Dios va a hacer, Dios va a obrar, Dios lo hará. Y en ese momento, el pueblo de Israel volvió a confiar en Dios. Dios tuvo que usar este momento difícil, que era luchar contra los filisteos, por volver a Dios. Dios a veces se usa estos momentos difíciles para que uno abra los ojos y entienda lo que Él quiere. Y no pero descuiden. Así como vimos que estos dos problemas, que era qué iba a pasar con el arca y qué iba a pasar con el pueblo, Dios los solucionó los dos. El primero, Dios mismo hizo a través de las plagas que los filisteos tuvieran que devolverlo a la fuerza y dijeron, llévenselo, por favor, llévenselo. Que ellos devolvieran el arca. ¿Y qué ocurrió con lo otro, con el pueblo? Cuando apenas Israel volvió a Dios, cuando destruyó todo, destruyó los ídolos, cuando los echó abajo, cuando Samuel oró, él les ayudó, él mandó estos truenos, confundieron a los filisteos y les ganó. A pesar de que Dios a veces permita que estos tiempos difíciles, a pesar de que Dios permita estos tiempos, tenemos que estar tranquilos. ¿Por qué? Porque ese mismo Dios que obró esas dos veces puede obrar hoy día. Ese mismo Dios va a hacerlo si nosotros, primero, nos disponemos y segundo, si le reconocemos como Dios, ahí Él va a poder obrar. Y aunque no lo hagamos, ¿por qué? Porque pudimos ver estas dos historias. Una, donde Dios esperó que el pueblo de Israel decidiera para orar a favor de ellos. Y también vemos una segunda, donde Dios simplemente obró. Aunque los filisteos hayan hecho lo que hayan hecho, Dios obró igual. Nada va a detener la obra de Dios en nosotros, chicos. Así que bueno, así como resumen, como algo, estas
Estos dos problemas que tuvo que enfrentar Israel, que fue la muerte de Elí, la muerte de los hijos de Elí, que se perdiera el arca, Dios lo sustentó como uno. Él mismo, ni siquiera mandó a alguien, él mismo recuperó el arca de la alianza, del pacto. Y el segundo, como vimos la semana pasada, él levantó y escogió a un Samuel, que desde pequeño lo consagró para que ahora cuando viejo, él pudiera ayudar y salvar todo un pueblo. Porque un niño, desde pequeño hasta adulto, Dios pudo usarlo. Porque ese niño se dispuso en su juventud, en su niñez, Dios lo pudo usar desde pequeño. No te estoy diciendo que simplemente desde adulto, sino que desde pequeño lo usó. Así que bueno, espero. Así que recuerden, chicos, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que esté sucediendo, Dios va a obrar igual. Dios nos va a ayudar de la forma que sea, ya sea Él interviniendo solo o también esperando que nosotros nos dispongamos. ¿Por qué? Porque esa es la manera que Él quiere. Él a veces permite estas cosas para que nosotros podamos entender, para que el pueblo pueda entender. Así que no sé qué actividad les voy a dejar, creo que la que está acá, sí, creo que se está proyectando la actividad que les dejaré esta semana. Espero que Dios les bendiga mucho, espero que les haya gustado la lección, que no haya sido tan redundante y adiós.